tenemos un tema con nuestros funcionarios administrativos y es que tenemos un programa muy especial para los estudiantes y me parece que también para el público general. Así que no se despegue y ponga mucha atención porque hoy vamos a hablar con dos especialistas sobre cómo gestionar las emociones, esas emociones que se dan durante la vida universitaria, pero también en la vida personal. Para hablar sobre esto, nos acompañan dos profesionales de nuestra clínica de atención integral en salud del TEC, quienes nos van a ayudar a aprender a cuidar mejor nuestras emociones y por ende nuestra salud mental. Les presento con todo el gusto a la doctora Carolina Cordero Chávez. Doña Carolina, doctora Carolina, doña Carolina, ¿cómo es? Como guste decir, Irina, más bien buenas tardes. Es un placer para nosotros acompañarlos el día de hoy en un programa donde es tan importante, un apogeo que tiene nuestra familia TEC, ¿verdad? En la parte de educación. Y pues estamos aquí para ayudarles en lo que ustedes necesiten y colaborarles con el tema que está bastante enriquecedor el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Y Gusto. también está con nosotros la psicóloga Victoria Piedra Monge. También Victoria, la psicóloga o doña Victoria. ¿Cómo le digo? Gracias, Irina. Victoria está bien, muchas gracias. Ok, sí, sí, Pues a mí gracias por también la me gusta invitación. sentirme joven. Gracias por la invitación y pues acá anuentes, ¿verdad? A contestar todas las preguntas. Ojalá se aproveche el espacio para aprender de ese tema tan básico pero tan importante y que muchas veces pues desconocemos los tips que traemos hoy, las herramientas que podamos compartir. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias. Y bueno, Victoria, expliquémosle a la gente qué son las emociones. Bueno, las emociones en general parecen que gobiernan nuestra vida. Muchísimas veces las decisiones que tomamos es en función a si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos aburridos, frustrados. Entonces, elegimos nuestras actividades, pasatiempos, basándonos principalmente en esto, en cómo estas emociones sobrevienen a cada momento y nos incitan a realizar alguna determinada acción o respuesta. Como concepto se dice que una emoción es un estado psicológico bastante complejo porque va a implicar tres componentes que son distintos, pero que se combinan en una misma experiencia. Entonces está el componente subjetivo, que es todo aquello que yo interpreto de una realidad, de un contexto, lo que yo considero que está sucediendo en ese momento o en esa experiencia que estoy teniendo. Hay una respuesta conductual o expresiva, que es la forma en que yo voy a manejar esas emociones y pues la respuesta fisiológica que tengamos ante la emoción. La experiencia subjetiva es muy importante entenderla porque es la que nos permite definir cómo es que nos estamos sintiendo. Entonces, es aquella interpretación de cualquier circunstancia que digamos positiva o no tan positiva, porque si bien es cierto que existen emociones básicas, ¿verdad? Podemos interpretarlas y expresarlas de diferente manera según cada persona. Las herramientas con las que yo cuento, de repente no las cuenta la doctora Cordero, no las cuenta Irina, entonces pasa lo mismo con nuestra familia, con nuestra pareja o grupo cercano. Es importantísimo entender que entonces todo lo que vamos a experimentar como emoción es una forma pura que cada uno tenemos, que tiene que ver con nuestra formación de carácter y tiene que ver también con el temperamento, aquella parte genética que heredamos. ¿Qué significa lo heredado? Ejemplo, si yo vengo de un papá temperamental o una mamá temperamental, posiblemente mi forma subjetiva de expresar las emociones es temperamental. Entonces mi respuesta conductual va a ser disfuncional frente a la respuesta de las otras personas. Entonces puedo ser una persona con tendencia iracunda, puedo ser una persona con tendencia a ser miedosa, puedo ser una persona con tendencia ansiosa, no solamente porque no gestiono adecuadamente las emociones, sino porque tengo un componente fisiológico ahí de fondo que he heredado. Entonces es muy importante trabajar en el reconocimiento de qué tipo de temperamento tengo yo, pero también en qué estoy formando yo como parte de mi carácter para la gestión emocional. Eso es muy interesante porque justo como hablábamos al inicio del programa, de repente cuando usted le dicen las emociones, hablemos un poquito de las emociones, la gente tiende a decir, ah, ya, ya yo sé qué son las emociones, ya yo ese ámbito lo tengo
captado, ¿verdad? Pero creo, por lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que hoy en la sociedad hay un problema inconsciente a entender qué son las emociones. Victoria. Efectivamente, en el lenguaje cotidiano se ha distorsionado muchísimo el tema de las emociones y el tema de trastornos mentales y padecimientos del estado de ánimo. En el lenguaje cotidiano podemos ver gente que dice, es que hoy amanecí depresivo o hoy amanecí deprimido, y no necesariamente. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, las emociones de un estado de ánimo? Una emoción normalmente va a ser bastante corta al mismo tiempo que intensa. Entonces vamos a sentir respuestas fisiológicas como calor de repente, nos ponemos rojos, puede que nos suden las manos, puede que nos sude el rostro. Vamos a intercambiar signos físicos y psicológicos en el mismo momento de una manera muy intensa. Las emociones también van a ser propensas a tener una causa definida e identificable. Entonces, se supondría que yo debo de estar en un nivel de autoconocimiento, de poder entenderme qué es lo que me está enojando, qué es lo que me está haciendo sentir incómoda, qué me hace sentir triste, qué me hace sentir mal. Entonces, con esto nosotros podemos entender si es una emoción o es un estado de ánimo. Por su parte, un estado de ánimo es por lo general mucho más suave que una emoción, no llega de repente, se mantiene en el tiempo, tiene una frecuencia, tiene una duración. En muchos casos es muy difícil que la persona logre identificar la causa específica del estado de ánimo. Entonces es aquella persona que llega y dice en consulta, Victoria, llevo ya 4 meses sintiéndome muy triste, casi no duermo, me cuesta concentrarme, no sé qué es lo que me está pasando. No existe nada particular, pero yo me siento mal. Eso es un estado de ánimo. En cambio, si, por ejemplo, después de estar en un desacuerdo con un amigo, con la pareja, con algún familiar en una conversación, es posible que podamos llegar a sentirnos enojados por un corto periodo de tiempo, sabemos la causa, sabemos lo que nos enojó y lo podríamos comunicar, que ahí también se va a unir algunas herramientas de comunicación asertiva, por ejemplo, que podemos utilizar para poder aprender a expresar la forma en que las personas y las circunstancias nos pueden hacer sentir y también expresar cómo nosotros es que estamos percibiendo esa circunstancia. Muchísima gente, hay un concepto en psicología que se llama alexitimia, que es un rasgo de personalidad que impide reconocer y expresar las propias emociones, pero no implica necesariamente que la persona va a dejar de experimentarlas. Habrá gente que tiene dificultades graves o bastante amplias y profundas en poder definir cómo es que se siente. Si alguien tiene este tipo de rasgo de personalidad, no significa que no vaya a poder aprender a expresar las emociones. Para eso se da un Eso es como la gente, entrenamiento en habilidades. Victoria, Sí, eso es como la gente que dice, siento algo, pero no sé qué es lo que siento. No sé si siento tristeza, si siento felicidad, no sé. exacto, esas son las personas, se llama alexitimia y es cuando pues estamos en esa confusión de qué es lo que estamos experimentando y la incapacidad de poder comunicar qué es lo que estamos sintiendo. Entonces hay varias gentes que consultan mucho por eso, porque no logran definir qué es lo que están sintiendo en el momento, ¿verdad? Y desde la parte fisiológica, ¿cómo puedo definir yo las emociones? Bueno, Irina, es muy fácil, ¿verdad? También decir fisiológicamente o la parte física no tiene que ver nada con la parte mental. Ese es un error que se ha trabajado en años anteriores en pensar que totalmente la parte física y la parte mental están totalmente cada una por su lado. Desde la parte fisiológica, como mencionaba Victoria, ante una situación, tenemos una situación concreta, nuestro cerebro, que es el capitán en ese momento, va a tener dos respuestas, la respuesta fisiológica como tal y una parte cognitiva. Esas dos se van a entrelazar y van a formar la emoción como tal y van a concretar esa acción. ¿A qué me refiero? El sistema central en su alerta ante la situación que esté presentando la persona, va a actuar y va a definir de una manera con concordancia con todo el sistema en sí para poder dar una respuesta adecuada a la situación que está pasando la persona. Bien, bien decía Vicky, por ejemplo, una persona si está feliz por alguna situación
en el sentido, esa expresión la va a ver en toda su parte y la va a desarrollar riéndose, poniéndose inclusive nervioso, o por ejemplo los muchachos en la universidad cuando ven a la persona que le gusta se van a poner rojos, van a empezar a sudar frío, van a sentir escalofríos. Toda esa parte es de la respuesta que el mismo cerebro nos está mandando y que va a ayudar. Hay dos, ahora que Irina nos mencionaba fuera Esas de son las cámara. emociones más lindas de la adolescencia. Totalmente, exactamente. Es curioso, voy a tomar el ejemplo de dos, uno que es un libro y otro que es una película y me van a decir, ay, Doc, eso es muy infantil, pero es la manera más precisa de poder explicar cómo trabajan nuestras emociones. ¿Quién no ha visto Intensamente? Intensamente ha sido una película que desde los más pequeñitos hasta los más grandes nos hace connotar que todas las emociones trabajan cada una de la mano, una con otra, dependiendo de la situación que se emerja. Otro libro que es muy importante también, que a los pequeñitos les ayuda a concretar y a sentir qué están sintiendo, es El monstruo de los colores. En ese también es un monstruo, ¿verdad? En donde él se va a poner de diferentes colores y su situación va a emerger y tiene una amiga que es el que le va a decir que por qué se siente así. Y él le va a decir, me siento azul, me siento amarillo, me siento verde. Entonces esa es una manera muy fácil, aunque uno lo vea, tal vez personas lo vean que son de manera muy infantil. Lo que mencionaba Vicky, todo está conectado. Entonces a nivel cerebral, como se muestra en la película, trabajando los diferentes bichitos, ¿verdad? Evidentemente, así nuestro cerebro trabaja las 24 horas, porque inclusive también nosotros vamos a tener ciertas emociones que no nos vamos a dar cuenta cuando estamos dormidos. O tenemos una pesadilla, o tenemos una sensación de susto, o cuando está temblando y que estamos dormidos y que de repente nos despierta el temblor, vamos a actuar y vamos a tener una reacción concreta. Y esa es desde la parte Doctora, fisiológica. ¿y esto podrá ser algo nuevo? No sé qué tan avanzado está el estudio de las emociones, porque, por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo no tenía estas clases que hoy tiene mi hija, por ejemplo, que tiene 4 años en el kinder y le empiezan a decir, esto es estar feliz, esto es estar enojado. De hecho, un día es muy interesante porque le dijo a mi mamá, ella le dice mamá, a la abuelita, mamá, creo que estás triste y enojada. Y yo decía, ¿será que uno puede mezclar las emociones? ¿Verdad? Porque a ellos ya les enseñan tanto, pero ¿será algún problema que hoy tiene la sociedad a nivel generacional que no ha hecho una distinción o un conocimiento tan amplio de sus propias emociones? Más bien que dicho que lo mencionas, viene siendo un problema generacional y es dependiendo también del grado de educación, ¿verdad? Que tuvimos antes, la situación era como un mito en donde vos no podías, si por ejemplo estabas ante una situación, salías con tus papás y con tus abuelitos, ojalá una familia estricta, y tenías una sensación de que no querías estar en el lugar donde estabas, tenías que sonreír y fingir una sonrisa a pesar de que no la estabas sintiendo. Por darte un ejemplo, o te metían un pellizco, ¿verdad? Si usted no se comportaba ante esa situación. O por ejemplo, gracias infinitas a Dios que ahora desde los más pequeños, como decías a tu pequeñita, les están enseñando a validar los sentimientos que tienen en el momento que se presente la reacción concreta. Aquí vienen los muchachos y dicen, es que a mí me da pena llorar, yo no quiero que mis papás me vean llorando, o yo soy un hombre y no, los hombres no lloramos. Eso es algo totalmente erróneo, porque como yo le digo aquí a los muchachos cuando están en consulta, es O muy está necesario. estudiando ingeniería y tiene que hacérsela fuerte, o tiene un puesto de Exactamente. poder y no puede mostrar debilidad. Es correcto, porque todavía recordemos que estamos ante una sociedad que está totalmente, ¿verdad? Un patriarcado, ¿verdad? Totalmente marcado, que gracias infinitas pues se ha ido ya pues trabajando, pero vos tenés que presentar ante la sociedad la emoción que se pide socialmente si no, no sos aceptado socialmente y sos discriminado y te alejan totalmente de eso. Entonces, actualmente lo que se pide que se trabaje con las personas es
que se valide lo que están sintiendo en ese momento para poder trabajar con las herramientas que en el caso de Victoria es lo que le transmite a los muchachos. Victoria, entonces, ¿cuál es la diferencia entre controlar las emociones y suprimir las emociones? ¿Y hay una etapa realmente en la que yo puedo controlar mis emociones? Gracias, Irina. En realidad el control emocional no existe, es algo utópico, porque lo que debe de estar en nosotros presente es la gestión emocional. La gestión emocional es el conjunto de procesos psicológicos que cada quien puede desarrollar según su sistema de crianza y que le permite identificar y modular lo que está sintiendo. Cabe destacar que no se trata de controlar totalmente nuestras emociones, dado que eso sería imposible, como ya lo dije, porque nuestra faceta emocional va por muy delante de lo que es la faceta de la conciencia. A veces solo vamos a reaccionar o vamos a accionar. Y eso es muy diferente. Cuando hay una reacción, no hay un pensar sobre lo que yo estoy expresando. Y cuando acciono, hay un pensar sobre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Todas las personas, y yo no diría solamente generacional, sino todas las personas deberíamos aprender primeramente a saber que las emociones van a estar definidas por lo que nosotros pensamos. ¿Qué significa esto? Como nosotros pensamos, nosotros sentimos. Entonces, si yo tengo situaciones propias sin resolver, me siento víctima en algunas circunstancias, siento que no me escuchan, tengo problemas de autoestima, un montón de cosas más que pudieran haber de fondo, yo voy a pensar muchísimas veces que los demás me atacan porque de repente me ponen un límite, porque la gente es asertivo. Entonces, más que generacional, es muy cultural el no poder entender cómo es que funciona nuestro sentir. La forma que popularmente la gente expresa sus emociones es, primero, actúo, luego siento y por último pienso. Entonces ya entramos a un proceso de culpa. Otra forma de expresar emociones es, primero siento, luego actúo y de último pienso. Entonces es una forma de vivir bajo la victimización. Esta capacidad de gestionar las emociones va a ser muy relativa de cada persona. No existe alguien que logre gestionar las emociones de manera excelente. Ahí estaríamos también mintiendo, ni estar por encima de los demás. Pero sí es contradictorio decir que las emociones no son necesarias o que debemos de controlarlas porque en realidad tienen una función. Las emociones nos van a avisar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor de una forma muy intuitiva, cómo nos estamos sintiendo, si hay necesidad o no de detenernos sobre algún tema, si estamos corriendo peligro o no. Para eso es lo que sirve la gestión emocional y esta faceta emocional hay que definirla también con un valor fundamental que es la responsabilidad. De forma cliché se maneja una frase que dice, yo soy el responsable de cómo me hacen sentir los demás, yo soy la que lo permite o no. Y no Justa, necesariamente. Victoria, justamente eso le Sí. quería preguntar, porque usted habla ahorita, por ejemplo, hay gente que se victimiza, ¿verdad? O lo que yo, el comentario que yo escuché, de repente a mí me dio risa. Y a la persona que está a la par fue algo tan hiriente, ¿verdad? Que le rompió el corazón. Entonces, eh, ¿será que yo puedo llegar a un momento en donde yo diga, no, ya analicé cuál es mi emoción y ya puedo salir adelante? Claro que sí, se llega a ese momento. De hecho, cuando llevamos un proceso terapéutico, no es necesariamente porque tengamos problemas mentales y eso es un tabú. En realidad, todas las personas ojalá pudieran llevar un proceso terapéutico para sanar y La subsanar doctora sienta ciertas como que ha áreas. tenido muchos casos ya de esos, ¿verdad? Sí, Correcto. Aquí nos intercambiamos entre Victoria y yo, nos tocamos la puerta porque en realidad, metiendo un poquito la cuchara, esto es un trabajo interdisciplinario. No es solamente que yo voy a ver al paciente y ya me lo dejo y veo la evolución que va a tener con el tratamiento que le voy a dar, porque no lo voy a sacar. Esto es totalmente un trabajo en equipo. ¿Una pastilla o un medicamento sí me puede ayudar a manejar mis emociones?
Definitivamente no te puedo decir si sí o si no, porque de todo depende cómo el medicamento te vaya a caer en el organismo. Pero también va a estar, yo le digo a los muchachos, acá el secreto no está o el éxito del tratamiento es que te tomes esta pastillita siempre a la misma hora. Yo siempre voy desde la parte preventiva. Si ya hay alguna situación de fondo, creo, ¿verdad? Que lo más importante es sanar, como mencionaba ahora Victoria. Hay que confrontar al muchacho a reconocer qué es lo que le está generando esa ansiedad, ese estrés, esos cambios de humor, ese cambio emocional que a él no lo deja sentir paz en su interior o simplemente también tiene un confort, pero no es una persona feliz. Entonces, lo básico no es solamente el tratamiento, sino es sanar interiormente, corregir lo que haya que corregir y aprender con las herramientas que se dan a nivel psicológico para poder lograr ese bienestar psicosocial que es lo que nosotros queremos llevar. Doctora, ¿y qué tanto hay, por ejemplo, de esa gente que llega mal, mal, mal y entonces le ponen un suerito de agua con sal y ya cree que le pusieron, no sé, la última maravilla, ¿verdad? Y ya salí bien de toda curación, ¿verdad? O llegan a donde el doctor y entonces y les recetan algo en una farmacia y realmente no les está haciendo nada. Todo está aquí, ¿verdad? ¿Qué hay con Es esas personas? correcto. Lo acabas de decir, todo está aquí. Inclusive, vieras que es muy triste porque te cuento anécdotas de cuando yo era estudiante o rotaba haciendo la práctica. Muchas veces el paciente es lo que llamaban el paciente conversivo. Ay, ahí viene una crisis conversiva. Qué pereza. Y dejaban la hoja del pobre, ¿verdad? Ahí. Suerito de Uno agua con como, sal también. exactamente, pónganlo y hay veces ni suerito, o sea, la pantomima le ponían ya el suero, pero no le estaban pasando nada. Y el paciente es, ay, muchas gracias, ya me siento mejor. O llegaban, ¿verdad? En realidad vieras que es muy triste porque el paciente verdaderamente muchas veces lo que ocupa es que lo escuches. Simplemente el hecho de que vos lo escuches para él ya es una parte de sanación. Claro, ahí obviamente algunas cosas que uno les dice ya santa palabra, como vos lo decís, está todo en la mente y lo creen así y mágicamente ya se desapareció. O por ejemplo, ya empiezan a ver que se toman el medicamento, empiezan a sentir ya grandes diferencias y de repente dicen, ya no necesito el medicamento, dejo las citas botadas de Victoria porque ya me siento mejor, que es lo que nos ha pasado, y el muchacho o la muchacha decae. Y cuando regresan, más bien es en una situación un poco más crítica. Aquí Fernando Ramírez pone, nos comentan las redes sociales buenas. Fernando, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Un placer también saludarlo. Dionisio Palacios Amador nos pone un aplauso, ¿verdad? Creo que hoy tengo unas invitadas muy buenas para conversar. Luis Diego Fernández Quesada, qué importante hablar de esto. Muchas gracias. Bueno, yo también creo que es un tema fundamental del cual es necesario conversar. Y bueno, Carolina, además una parte fundamental para mejorarlas, para manejar las emociones adecuadamente, es hablar un poquito sobre la alimentación y otros Correcto. hábitos para tener una vida saludable. Es correcto, todo se basa en que tengamos estilos de vida saludable adecuados. ¿Y qué significa que tengamos un estilo de vida? Entre estos recae tener una alimentación adecuada, hacer actividad física y todo esto en conjunto nos va a formar una prevención ante cualquier situación, no necesariamente solo mental, sino también física. La alimentación adecuada en los estudiantes TEC, vieras que nos ha costado mucho también lograr esa empatía a la alimentación, porque Doc, no, yo no tengo tiempo, o sea, mi tiempo está muy limitado, lo tengo muy estructurado y si acaso tengo un vaso con refresco y una galleta y ya con eso me lleno. O simplemente, Doc, no, yo no desayuno ni almuerzo, pero en la tarde hago una merienda y ya en la noche es mi comida fuerte o simplemente del todo como algo rápido,
no como, no consumo toda la cadena alimenticia completa. ¿Y a qué me refiero cadena alimenticia? Estamos hablando toda la gama de necesitamos carbohidratos, que es nuestro primer punto de energía, necesitamos proteínas, que también cada una de ellas nos va a generar también energía. Necesitamos grasas, necesitamos frutas y verduras, que es demasiado importante. En realidad, si lo vemos desde el punto nutricional, las frutas y verduras constituyen la mitad del plato de alimentación que deberíamos ingerir en las 3 comidas principales, y en las 2 meriendas también acompañarlo, ¿verdad?, con algo en menor cantidad, pero tenerlo muy importante. Y los lácteos, ¿verdad?, que no pueden faltar. Es muy importante, hay dietas de dietas, no queremos perder la línea, o todo lo contrario, quiero mantenerme musculoso, entonces solo como cierta parte de comidas que me generen proteína y que me hagan sentir que estoy creciendo a nivel de músculos. Pero es muy importante otros tipos de dieta mal generadas, es las que agarramos de cualquier página de internet, en donde vemos que podemos hacer ayunos prolongados, pero no tenemos el cuidado debido de cómo se debe hacer un ayuno prolongado, porque eso tiene que ser dirigido por un especialista. Todas las fuentes ricas en energía las vamos a conseguir en cada uno de los alimentos. Esos minerales, las vitaminas que necesitamos son las que nos van a dar la fuerza necesaria para que nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental, puedan desarrollar todas las actividades cotidianas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos fuimos estudiantes y en un momento dado, es cierto, el pensar que tienen los muchachos es que yo no tengo tiempo para comer, fue también el pensar de muchos de nosotros cuando estábamos estudiando. Y las repercusiones se veían, porque ahorita hablamos un poquito de eso, de las famosas palmadas que se hacen, ¿verdad? Y en las famosas palmadas ni siquiera tenemos una alimentación adecuada, porque tenemos lo más rápido, que es la comida chatarra, o la comida rica en frituras, que eso es lo que nos hace y que pensamos que nos va a dar la energía necesaria, junto con bebidas energizantes, que es el peor error que utilicemos, porque no nos va a dar todos los enriquecimientos que necesitamos a nivel alimenticio para tener una sana y adecuada alimentación. Hay personas que no saben, es que no, yo soy joven, en mi casa hay personas diabéticas, pero a mí no me va a pasar porque yo sí como adecuadamente o porque hago ejercicio, entonces no es necesario que yo haga todo lo que hace mi abuelita, que se cuida con la alimentación. Eso es falso, porque tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar la factura. También sería importante poder atender el tema de los atracones. Es muy popular entre los muchachos jóvenes que se den atracones de alimentación, lo que llaman comer por ansiedad. Es muy, Y en muy los popular. adultos. Y en los adultos también. Entonces, el reconocer que las emociones también influyen en la conducta alimentaria, como lo decía la doctora Cordero, es importantísimo porque alimentarnos no solo estamos cumpliendo con una necesidad fisiológica básica del ser humano, sino también que la conducta alimentaria va a estar medida por los múltiples factores y pautas socioculturales que podemos estar experimentando, los niveles de estrés, si estamos en época de exámenes o no, en el caso de los estudiantes, si estamos ante situaciones graves a nivel económico, si hay problemas familiares en cuanto a la salud de algún familiar o uno mismo. Esto va a generar aspectos que ayuden o no a la calidad o el valor nutricional que las personas le vayan a dar. Entonces hay algunos alimentos que pueden provocar emociones, lo que hace que también despierten un deseo o un antojo por algún alimento, y que esto va a afectar la elección que tenemos de los alimentos. Por ejemplo, en tiempos como los actuales, como habla la doctora, estamos reconfortados al comer un alimento asociado con emociones positivas, con tiempos mejores. Entonces, un chocolatito caliente, que una sopa, que algo que nos recuerde a una persona querida. Las emociones también de alta intensidad suprimen la alimentación. Habrá gente que cuando se estresa o está muy triste dejan de comer. Esto tiene que ver con una respuesta fisiológica, pero también conductual, que es generada por lo que estamos sintiendo y que es incompatible o que van a interferir con nuestra actividad de comer.
Muchas personas durante esta cuarentena con el COVID y todo lo que se ha venido experimentando han aumentado sus niveles de estrés, ha aumentado su nivel de ansiedad y consecuentemente han percibido o una baja de peso o un aumento de peso. Las emociones de intensidad moderada también pueden afectar la alimentación en función a lo que es la motivación que se tenga para comer. Entonces, por ejemplo, si una persona lleva una alimentación restringida, que no se permite comer muchos carbohidratos, como hablaba la doctora, que no permite tampoco darse un gusto de comerse un helado de vez en cuando, va a generar emociones negativas y positivas que van a aumentar esa ingesta de alimentos. Se ha visto que entre más control mental se ejerza sobre la alimentación, más vulnerable se puede ser a sobrealimentarse. Esto ocurre porque las respuestas emocionales, por ponerlo de alguna forma, implican atención a nivel cognitivo. Entonces va a competir con la tarea de mantener el control entre la alimentación y el control de la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces habrá gente que come bien y dice, no sé cómo, pero yo aumento de peso, no logro bajar de peso. Tiene que ver con la producción de la hormona cortisol y relacionado directamente con el estrés, el enojo y emociones negativas que pudieran estar experimentando. Otra posibilidad que se da, que se ve también en consulta y se trabaja, es si la persona tiende a tener una alimentación emocional. Las emociones negativas en este caso van a aumentar, pero en la ingesta de lo que son alimentos dulces, ricos en grasas, es la gente que de repente por ansiedad come muchísimo pan, se puede comer medio baguette. Estas personas llevan una alimentación emocional, utilizan la comida como estrategia para regular las emociones. Habrá gente que relaciona, como se ve en las películas, el comer helado con estar triste y entonces voy a comerme un tazón de helado entero. Este tipo de alimentos pueden tener efectos calmantes a nivel cerebral y la doc lo puede explicar todavía mejor, pero tiene que ver como con cómo se van manejando. La otra y última opción es cuando una persona lleva una alimentación normal y las emociones afectan la alimentación en congruencia. ¿Qué significa esto? Que esta persona va a tener características cognitivas y motivacionales, donde ha encontrado que las emociones, como la tristeza, tienden a disminuir la alimentación, pero al reconocerla y al saber gestionar esas emociones, no dejan de comer. Tal vez disminuyen un poco en porciones, pero igual siguen comiendo. Entonces es muy importante que la gente pueda reconocer en qué forma de las emociones y la alimentación están desarrollándose para trabajar un poco con el autocuidado, recordando que cada quien tiene un bagaje cultural, un bagaje social, económico, cognitivo, psicológico, enfermedades de herencia que le van a permitir enfrentarse y afrontar cada vicisitud que va generando en la vida uno y que tiene que trabajar en implementar estrategias personales propias de cada quien. Aquí me están escribiendo unos mensajes en el WhatsApp que los voy a leer. Hay personas que dicen, yo por ejemplo, en la comida emocional me comí medio baguette con natilla. Y se siente, y bueno, pues tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Otra persona que dice, yo bajé, recuperé y ahí voy. Y ahora les pregunto, ¿verdad? Este, para esto hay un plazo, un periodo, porque uno se tiene que dar cuenta que hay algo mal en algún momento cuando uno empieza a comer mucho, mucho, o a comer muy poco, o empieza a subir mucho de peso o comienza a bajar. Hay un momento en donde o ustedes, ¿verdad? Como especialistas recomienden, no, si ya ustedes, porque, o sea, hay situaciones muy fuertes. Se me murió mi mamá, mi papá, hay pérdidas muy fuertes que inevitablemente la gente va a estar deprimida, ¿verdad? Pero en situaciones que no son extraordinarias como estas, ¿verdad? ¿Cuánto recomiendan ustedes que la persona esté en esta situación? Que ya la semana diga, no, ya usted no puede seguir así o ya pasó 3 días, porque también hay gente que utiliza la comida como su luto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo o no existe? No existe un periodo definido como tal. Volvemos al mismo tema del inicio, Irina, que es trabajar en el reconocimiento de si estamos frente a una emoción intensa. Ejemplo, almorcé muy tarde hoy, se me desordenaron los horarios y entonces a la hora del café tengo muchísima hambre y me comí ese baguette con natilla.
por eso. Ujú. Eso sería una emoción, entonces estoy comiendo a nivel emocional. Pero si es un estado de ánimo, yo digo que entonces todos los días llego a la casa y me como medio baguette con la natilla. Y a las 12 de la noche, Victoria, todos los días o 3 veces a la semana, en la madrugada me dan ganas de hacerme como hacía un paciente, fresco de sirope con 2 chiquis para darme ahí un gustico. Pero era todos los días, entonces ya eso se está volviendo una ansiedad por comer. Bueno, a mí me gustaban las picaritas con leche condensada, oiga usted. Imagínese. Pero si lo hacía de vez en Ya lo voy cuando a es por dejar, una ya lo voy a emoción, dejar. ¿verdad? Si lo hacía de vez en cuando, si lo vuelve hábito, ya estamos hablando de que está relacionado con un estado de ánimo. Entonces es Correcto. muy importante trabajar en ese reconocimiento. El poder gestionar las emociones nos ayuda a centrarnos de manera adecuada, influye mucho en la capacidad en la que nos vamos a concentrar en hacer tareas, nos ayuda a tener procesos mentales adecuados en cuanto a nuestro entorno, entonces las relaciones sociales pues mejoran muchísimo. Aparte de poder expresarnos, nos ayuda a identificar emociones, distinguirlas, aprender de los errores. Mucha gente se culpa, por ejemplo, en este tema de la comida, mucha gente come con culpa anticipada, diciendo, Ujú. uy, Con esto me va a culpa engordar, esto posterior. me va a hacer daño, o culpa Y cae posterior, mal. ¿verdad? Y les cae mal, como dice la doc. Entonces, tiene Totalmente. que ver mucho en trabajar este tipo de imperfecciones emocionales que nos orientan más bien a tener una propia acción, pero negativa a largo plazo para con nosotros. Eso es básicamente lo más importante que podemos entender y aprender a empatizar, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, ¿verdad? Ahí en psicología hay otro concepto fundamental que ojalá todos los aprendiéramos, que es la responsabilidad afectiva, no solamente conmigo, sino con los demás. Y ahí es importante la gestión emocional, y era lo que hablábamos anteriormente, pero no puedo dejar que se me escape el término porque es importante comunicarlo, y era el hecho de que lo que yo puedo decir puede lastimar a alguien. Hay que olvidarse de la frase que cada quien se siente como se siente por lo que le corresponde manejarlo. No, actualmente manejamos en la educación emocional el término de responsabilidad afectiva para hacer referencia a que nosotros también tenemos que cuidar a los otros. Tenemos que Qué aprender a bonito eso, empatizar, ¿verdad? a ser más sensibles con los matices de los estados emocionales que podemos ver en el otro. Ejemplo, a veces la gente se topa con una persona y no le habló y llegan y hablan mal de esa persona. Me topé a fulanita, no me habló, no sé de qué juega, es una Ujú. grosera, pero cuando ocupa algo de mí sí me saluda y de repente no sabe si fulanita llevaba un problema, Correcto. iba preocupada, tiene una tristeza que atender, se siente mal. X cosa que le pueda pasar. O hay Entonces, personas que son groseras para hablar también. exacto. O Y son entonces dices, es que personas, yo soy tan directa que no me puedo controlar. Esa es mi forma de ajá, ser. exacto. Correcto. Entonces, muy importante entender esto de la responsabilidad afectiva. Ser sincero no significa decir lo que pienso de forma grosera, ser O maltratar asertivo a la gente. o maltratar a la Correcto. gente. Ser asertivo hace referencia a dos cosas fundamentales. Tengo respeto por mis derechos, pero también respeto los derechos del otro. Entonces, si yo me enojo, yo no tengo la necesidad de hacer sentir mal al otro para que sepa que estoy enojada. Si yo estoy triste, no tengo la necesidad de poner a la otra persona triste para que se dé cuenta lo que es sentirse Ujú. triste. Esta forma de empatizar con los demás nos permite acercarnos a posiciones incluso ante personas que tienen poco común en nosotros y amplía esa gama social de podernos relacionar de forma positiva. Quería que habláramos un poquito sobre la higiene del sueño también a la hora de manejar las emociones. Principalmente, bueno, los estudiantes les llaman conceptualmente las palmadas que se dan, ¿verdad? En la universidad. Y para nosotros adultos, ¿verdad? Y con hijos, ¿verdad? Ya es algo, una historia sin un problema sin resolver, decían por ahí, ¿verdad? Un Es programa. correcto. Me gustaría que habláramos un poquito de la higiene del sueño. Irina, qué dicha que lo mencionas. Eso es algo muy importante y va también muy aunado a lo que mencionaba Victoria. El hecho de que es muy característico a final de semestre. Los muchachos en semana 16, semana 17 y semana 18, bueno, los pobres vienen con unos ataques de gastritis increíbles, un ataque de ansiedad y de estrés increíbles que ya totalmente nosotros sabemos que ya los muchachos vienen inclusive
al borderline y ya explotan. Inclusive entrando y sentándose en la silla, ya vos los ves y es como explotan. O hay pacientes que llegan y los muchachos nos dicen, vea doc, es que llevo sin dormir 8 horas porque tenía un proyecto final que presentar y no lo había podido avanzar como yo quería porque tuve una situación familiar que me lo imposibilitó. Como decía Victoria, muchas veces hay situaciones y la gente toma como en burla o enojo o asume respuestas que no son las totalmente lógicas porque como culturalmente o popularmente decimos, nadie sabe cuál es el funeral que la persona trae por dentro. Porque el hecho de que vos andes sonriendo por todo lado no significa que no tengas problemas, que no tengas alguna situación familiar importante, que no te deje ni siquiera tener una alimentación adecuada, inclusive no te deja dormir. ¿Qué es importante? Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que solamente dormir 3 horas era lo necesario para todo ser humano, que el resto de horas que la gente dormía era totalmente algo anormal. En realidad todos decíamos, bueno, la normal es el profesor, porque bien en estudios científicos y todo se dice que la edad, dependiendo de las edades, vamos a tener cierto control de horas de sueño necesarias. Ahora nuestros muchachos TEC o los muchachos estudiantes en general, se necesita un periodo normal de 7 a 8 horas normales de sueño continuo para poder desarrollar todas las actividades necesarias e inclusive para tener una mente lúcida para poder estudiar adecuadamente y concentrarse adecuadamente, que eso es algo que no logramos. Hay muchachos que tienen el ciclo circadiano tan alterado porque precisamente no es malo que de vez en cuando, como se mencionaba, vos tengas que pasar, qué sé yo, pasada las 12, 1, 2 de la mañana estudiando, pero ya tener un alto. Inclusive, el profesor psiquiatra que yo tuve nos decía que las mejores horas para el cerebro que está en lo más y mejor es a partir de las 4 de la mañana. De 4 a 5 de la mañana, hay estudios basados en eso, el cerebro va a aprender absolutamente todo lo que usted le quiera inculcar. Pero si van a estar estudiando desde las 9 de la noche y pasan recto 4 de la mañana, uno va a estar cabeceando, eso no va a ser funcional. Porque recordemos que tenemos lo que es el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es el periodo donde nosotros todavía estamos teniendo inconscientemente ciertas actitudes, que es cuando el cerebro empieza ya su proceso de sueño como tal. Y el sueño REM es donde ya estamos totalmente dormidos y estamos verdaderamente descansando. Es decir, como un automóvil. El estado mínimo que tenga el automóvil, así está nuestro cuerpo cuando estamos en el estado REM. Verdaderamente estamos en un estado basal y estamos descansando lo necesario. Todos nuestros órganos siguen trabajando, pero a una parte basal, es decir, para poder mantener el organismo adecuado. El dormir no es que es una pereza infundida ni nada, sino que nuestro cuerpo lo necesita. Hay profesiones en donde los muchachos inclusive pasan 48 horas totalmente, en donde si acaso han dormido 3 horas, y eso totalmente no es sano, porque no nos van a rendir, pueden quedarse dormidos en clases, pueden quedarse dormidos inclusive aplicando un examen que ha pasado, y el muchacho no sabe qué hacer, o inclusive el profesor dice, es que usted solo viene a dormir, no me está poniendo atención. Entonces, el muchacho genera una crisis de ansiedad y de estrés porque él no lo hace de manera consciente, sino que no tiene una adecuada higiene en donde todo se basaría en tener una organización. Cuesta mucho, hay personas que se les facilita ser más organizados que otros, pero eso no significa que cada uno no adquiera su mismo estilo de ordenarse en cuanto a tener alimentación, en cuanto a tener actividad física, en cuanto a tener hobbies, en cuanto a tener todo lo que es la parte de estudio innecesario, y tener vida social también es importante, pero todo tiene que tener un equilibrio, porque si no,
emocionalmente y fisiológicamente no vamos a dar, como quien dice, en la talla. Entonces, el hecho de que yo me tome pastillas para no dormir, para yo mantenerme como un búho por la noche y así yo poder meterme toda la materia, eso no significa que verdaderamente la esté aprendiendo. Inclusive, hay diferentes maneras de estudiar. Si hay personas que les gusta estudiar totalmente de memoria, punto y coma se lo aprenden. Pero si llegan al examen, van cansados, van bajo el efecto de una pastilla para permanecer despiertos, con un exceso en cafeína increíble para no poder dormirme, ya sea café o Coca-Cola, o las combinaciones de ambas, más una bebida energizante, no nos va a hacer rendir adecuadamente en un examen como tal. Van drogados ya. Totalmente. Bueno, Victoria, y cuando hablamos de autocuidado desde la parte psicológica, ¿qué podemos hacer para manejar las emociones y las partes negativas que afectan nuestra salud? Primeramente, entender qué es autocuidado. Autocuidado no es dejar de sentir, autocuidado no es sentir siempre bonito, sino es un conjunto de técnicas y actividades que va a aplicar la persona para lograr su estabilidad física y su bienestar mental. Muchas veces el autocuidado se confunde con evitarme cualquier situación de tensión, con evitarme cualquier problema. Y no podemos hacer eso porque vivimos en un centro social. Entonces, el autocuidado va a ocurrir como una respuesta innata de nuestro organismo para equilibrar sistemas y garantizar la supervivencia. ¿De qué manera empieza el autocuidado? Reconociendo cuándo estamos ansiosos y cuándo estamos estresados. Por lo que va a estar ligado a los hábitos que tenemos en nuestra vida. Yo mencionaría el tema de la pandemia que ha venido a afectar bastante porque muchísimas personas empezaron a consultar por ansiedad cuando antes ni lo padecían o por dificultades a nivel de familia, a nivel económico. Entonces tomaron su estado de salud general y lo condicionaron a un desequilibrio. El autocuidado lo que invita es que la persona pueda desarrollar hábitos que no le perjudiquen y que le beneficien en sus emociones, en su salud, tanto física como mental. Hay hábitos que deben de tenerse en cuenta a la hora de aplicar estrategias de autocuidado emocional. Primero hablemos sobre los hábitos positivos. Debemos de tener, como decía la doctora Cordero, una dieta balanceada con abundante verduras, vegetales, eliminar el consumo o disminuir el consumo de sustancias tóxicas, realizar ejercicio con frecuencia, es muy importante, las horas de sueño, evitar ambientes contaminados, y no hablamos contaminados de basura, como a veces lo cree la gente, sino contaminados aquellos ambientes que nos van a cargar, que es lo que llamamos cuando las personas pueden llegar a ser tóxicas para nosotros. ¿Verdad? Ambientes donde usted llega y sale de ese ambiente y se siente cansadísimo, gente que siempre tiene algo negativo que decir. Parte del autocuidado es también limpiar las relaciones sociales que tenemos, verificar con Victoria, quién es que convivimos. qué bueno que habla de eso porque justamente le quería preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando son los elementos exteriores los que nos están afectando a nosotros? Como la familia, como la pareja, como los amigos, ¿verdad? Que usted trata de trabajar en usted, de motivarse, de hacer ejercicio, pero siempre hay algo exterior que lo puede afectar, ¿verdad? ¿Cómo hacer para balancear esa parte de la vida privada y de la vida eh, social? Claro, cuando hay una afectación o la gente nos afecta, no sé, queremos opinar algo y alguien nos dijo, espérese un momento, usted lo tomó personal y ya no quiso opinar luego porque usted va a decir, y esa persona me cayó. Porque a veces alguien nos puede hacer unos ojos y decimos, me vio mal? Eso tiene que ver en cómo nosotros vamos a solucionar las heridas o las cosas que hemos vivenciado en nuestro nivel de crianza, en nuestro proceso de crianza. A veces las cosas nos afectan no porque sea parte de nuestro contexto solamente, sino porque queremos controlar las consecuencias de lo que estamos vivenciando. Hay conceptos importantes acá, Irina, de mencionar que también son consulta frecuente, no solo a nivel TEC, sino a nivel privado, que también
se dan, que es por ejemplo el tema de la codependencia. Entonces hablamos de un papá o una mamá que tiene algún tipo de adicción, entonces el hijo se siente presionadísimo porque la mamá o el papá no dejan de tomar, porque ocupan solucionar, porque están teniendo dificultades económicas. Si son estudiantes, muchísimas veces toman dinero de la beca y lo utilizan para lo de la casa porque sienten culpa que cómo ellos van a tener dinero y no van a dar a la casa. Ese tipo de comportamientos se llaman codependencia. Entonces, el hecho de ser codependiente va a darnos la necesidad emocional de ser salvador de la mayoría de gente. Es esas personas que conversan conmigo muchísimas veces y reducen el tema de la psicología y dicen, ay, vea, yo debería ser psicóloga, soy buenísima escuchando los problemas de los demás. Si a usted lo buscan para eso, póngase 2 asteriscos y vaya a terapia porque está siendo codependiente. No, pues. Sí, Sí, no es positivo que lo busquen para eso, al es menos que cierto. haya estudiado psicología y usted tenga como el conocimiento técnico para abordar ciertos O sea, si temas, usted es ¿verdad? pañito de lágrimas, tiene que hacer pen, pen, pen. Correcto. Exactamente. Si queremos o sufrimos por lo que le pasa al otro de forma irracional, queriendo evitarle el dolor, eso sucede mucho con las mamás, por ejemplo, o con los hijos, estamos siendo codependientes porque no hay persona que pueda evitar el dolor del otro. Me Ujú. explico. No hay persona que le pueda evitar el estrés a un compañero de trabajo, porque también va a depender de cómo la otra persona gestiona esas emociones. Entonces la codependencia es súper popular en eso. Otros, yo les llamo vicios psicológicos que hay, es el tema de controlar todos los resultados. Gente que, y hablo de gente en general, que trata de que todo sea perfecto, de que todo salga en un orden, que todo salga bien, son sumamente autoexigentes. Eso genera que también los contextos nos vayan a afectar nuestra salud mental porque pretendemos o ponemos las expectativas nuestras sobre los otros. Ujú. Y es imposible que los otros vayan a cumplir con nuestras expectativas. Entonces, si yo soy súper exigente con lo que yo hago, voy a venir súper exigente con ustedes y voy a pretender de que ustedes trabajen como yo trabajo. Es un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las relaciones sociales mías se van a ver afectadas porque voy a ser una persona que puedo comportarme de manera inadecuada por estar presionando para que ustedes actúen de una manera u otra. Y ahí vamos a tratar de condicionar a la gente. Entonces imagínense el desastre que se nos puede dar, no solamente a nivel interno, sino a nivel contextual, donde queremos que las personas tengan una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, porque consideramos que la nuestra es la correcta. Es ahí Sí, donde el contexto nos afecta. eso le iba a decir, hay gente que se la pasa como señalando también, ¿verdad? Que dice, ese es sensible, ese es lo que tiene es aquel problema. Ese lo que tiene es que no ha podido resolver algo en su vida y por eso se refleja a sí mismo. Hay gente así también. Sí, y hay personas que también Realmente. se comunican desde ahí, ¿verdad? Yo digo que juegan de adivinadores porque te dicen, no, vos reaccionaste así porque creíste que yo te quise decir esto y esto. Nadie puede saber cuál es la función de la reacción que vaya a tener la otra persona porque no sabemos desde dónde lo está percibiendo. Y a Ujú. veces eso comunicacionalmente genera que un conflicto se amplíe porque es una interpretación. Entonces está lo que son las suposiciones, que es cuando vamos a una interpretación anticipada, o las deducciones psicológicas, que es cuando vamos a poner un prejuicio y decimos, vea, yo estoy seguro que Irina fue la que tal cosa, porque fue la única persona. Entonces Irina es la única. Y las demás personas dicen, uy, sí, Irina tiene un problema. Y de repente Irina ni por aquí le pasó, ni hizo absolutamente nada, pero alguien que tiene complejos internos sin resolver dijo, Irina es la culpable de X cosa, en vez de decir, pucha, yo abrí la boca de más, o hice X cosa, me comporté Ujú. mal, fui egoísta, o dije lo que no debía decir. No lo dicen porque no hay una responsabilidad afectiva. Es más fácil señalar al otro desde la suposición o desde la deducción. Y es ahí también donde se nos va a afectar el nivel emocional o la gestión emocional que pudiéramos tener frente al contexto que nos desarrollamos. Ujú. Para cerrar, ¿verdad? Le quiero hacer la misma pregunta a cada uno, a cada una. Hablemos un poquito también de la importancia que tiene la parte de ocio y lo importante que es mantener una vida, un segmento de ocio en nuestra vida para que haya un balance y una parte saludable también.
Claro. Bueno, ¿Quién desea empezar? bueno, yo te diría que desde la parte médica es muy importante liberar el estrés que nos inunda. Y no solo hablo a nivel de los chicos, perdón, en general, sino hablo de a nivel mundial. El estrés se ha convertido en una de las enfermedades ahorita de más peligro porque se están dando desde edades muy tempranas. Ya vos desde muy pequeño ves a un pequeñito de la escuela, ya estoy estresado porque tengo un montón de tareas que hacer. ¿Cuándo has visto que un pequeñito se estrese por hacer una tarea? Entonces, no es malo que dentro de nuestra rutina diaria tengamos ese espacio de ocio. Es necesario porque el cuerpo lo necesita. Muchas veces cuando el muchacho dice es que me bloqueé, me quedé en blanco en un examen, yo sabía la respuesta y se me fueron las 4 horas del examen y no pude hacer absolutamente nada porque desde la pregunta 1 me quedé en blanco. Es el corre y corre que de todos los días hace que nosotros no tengamos un espacio a nivel personal para cada uno de nosotros, en donde diga, bueno, necesito tener mi espacio. Eso no es malo. Y si yo en ese espacio lo que quiero es ir a caminar, respirar aire puro, ir a una Pintarme montaña, las uñas. pintarme las uñas, ir al cine, mira, hoy quiero ir al teatro, que muy poco lo hago, ok, pues hoy quiero ir a darme el gusto de ir al teatro. Ese es un espacio necesario y ojalá ir a ver cosas de comedia, ¿verdad? No íbamos a ir a ver una cosa de tristeza porque lo que ocupamos no es generar más ansiedad y más estrés, sino que totalmente liberarnos. Algo muy importante, la Sale risoterapia. deprimido uno del cine. Exactamente, pues sale es peor de mejor vaya a emergencias de una vez para que me ayuden, ¿verdad? Importante, la risoterapia es muy, muy importante. El movilizar los músculos que se movilizan a nivel de la risa nos genera una paz y una tranquilidad porque estamos liberando muchas cosas. Y estamos liberando energía negativa que nos va a generar tranquilidad a nivel fisiológico. Muy bonito. Victoria. Bueno, totalmente coincido con Carolina, ¿verdad? A nivel psicofisiológico, en realidad no lo podemos dividir. El ocio va a reducir y prevenir hasta las enfermedades crónicas, por ejemplo, como la hipertensión, porque benefician el sistema cardiovascular, mejoran el funcionamiento neuropsicológico que cada quien tenga, ¿verdad? Reduciendo el estrés y todas las enfermedades que puedan estar asociadas al estrés que mencionaba Caro antes, como la gastritis y lo demás. Pero también es importante entender el ocio de una forma más amplia. En la actualidad, muchas veces nos presionamos también por hacer algo. Me he topado con pacientes que dicen, pero no tengo ningún hobby, yo no sé ni lo que me gusta. ¿Cómo hago? No me gusta ningún deporte, no soy bueno en los deportes por una cuestión de gusto personal. ¿Qué hago? Entonces, a veces el ocio puede ser la necesidad de un tiempo muerto en el que usted no hace nada, en el que solamente se da un espacio de reposo en su soledad, ¿verdad? Y sin necesidad de pensar en qué es lo que debe controlar y esa necesidad en psicología se llama rumiar, como las vaquillas ahí que le dan y le dan a los pensamientos, es esa capacidad que tengamos de poder refrescar la mente, de hacer cualquier cosa, inclusive quedarme en silencio, que me ayuden a largo plazo a mantener la salud y a tener una paz mental. Y la única forma, y con esto concluyo, de tener paz mental es renunciar al control. O sea, el control es el generador de 1001 problemas en las personas. Cuando queremos controlar a la gente, cuando queremos controlar las situaciones, cuando queremos solo controlarnos a nosotros mismos, es cuando perdemos la paz mental. Entonces, eso sería lo que yo podría decir del ocio. O sea, busque cualquier cosa que le genere paz mental y va a estar bien. Qué bonito. Como dicen en el Rey León, vive y deja vivir. ¿Verdad? Exactamente. El Hakuna Matata. Hakuna Matata, así es. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Hoy nos acompañó la psicóloga Victoria Piedra Monge, ella es psicóloga del Tecnológico de Costa Rica, y también la doctora Carolina Cordero Chávez, ambas
entonces de la Clínica de Atención Integral en Salud del Tecnológico de Costa Rica. A usted le agradezco muchísimo su compañía.